increíble que algo tan grande pueda volar. Sí, así es. Hola, bienvenidos a Aerocrampen, su canal favorito sobre contenido aeronáutico y todo lo relacionado con el sueño más grande de la humanidad, volar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que un avión, esa enorme máquina de metal, puede volar tan alto y tan lejos? Bueno, en este video te vamos a mostrar el increíble mundo de los sistemas de un avión y cómo han evolucionado para convertirse en las maravillas tecnológicas que son hoy en día. Imagina que estás a bordo de un avión, listo para despegar hacia tu destino soñado. Pero de repente algo sale mal. Los sistemas de la aeronave fallan y el vuelo se cancela o se retrasa. ¿Qué causó este problema? ¿Cómo se puede evitar en el futuro? Desde los primeros días de la aviación, los pioneros se han enfrentado al desafío de diseñar sistemas que permitan a las aeronaves volar de manera segura y eficiente. A lo largo de los años, se han desarrollado una serie de sistemas increíbles que hacen posible que los aviones vuelen más alto, más rápido y más lejos que nunca. Voy a mencionar algunos de los sistemas más importantes que tiene un avión. Sistema de propulsión. Desde los motores de pistón hasta los modernos motores a reacción, el sistema de propulsión es el corazón de cualquier aeronave. Sistema de navegación. Los aviones utilizan una variedad de sistemas de navegación, desde brújulas y mapas hasta sistemas de navegación por satélite como el GPS. Sistema de comunicaciones. La comunicación es clave en la aviación. Los pilotos se comunican con los controladores de tráfico aéreo y entre ellos mismos, utilizando sistemas de radio y otros dispositivos. Sistema de control de vuelo. Este sistema es responsable de controlar la actitud y la altitud de la aeronave. Desde los primeros días de los cables y poleas hasta los modernos sistemas fly-by-wire. Los términos actitud y altitud se oyen parecidos y pueden prestarse a confusión. Aquí te explico cuál es la diferencia para que seas todo un experto. La actitud de una aeronave se refiere a la posición angular de la misma en relación con los ejes de referencia, que son tres: el eje longitudinal, el eje lateral y el eje vertical. La actitud se mide en términos de cabeceo, movimiento hacia arriba o hacia abajo alrededor del eje lateral. Alabeo, movimiento de balanceo alrededor del eje longitudinal. Y guiñada, movimiento de giro alrededor del eje vertical. Imagina un avión comercial en pleno vuelo. Si el piloto quiere que el avión suba, inclinará el avión hacia arriba, cambiando su actitud. Esta acción se conoce como aumento del ángulo de ataque y provoca que el avión ascienda. Por otro lado, la altitud de una aeronave es la distancia vertical medida desde el nivel del mar hasta la aeronave. La altitud se puede medir en pies o metros y es fundamental para la navegación aérea y la seguridad de vuelo. Supongamos que un avión despega desde un aeropuerto ubicado al nivel del mar. A medida que el avión gana altitud, la presión atmosférica disminuye y la altitud de la aeronave aumenta. La altitud es crucial para evitar colisiones con otras aeronaves y para mantener una separación segura del terreno durante el vuelo. Sistema hidráulico. El sistema hidráulico es vital para controlar las superficies de control del avión, como los alerones y los timones. Sistema neumático. Los aviones utilizan sistemas neumáticos para operar los frenos, tren de aterrizaje y otros sistemas. Sistema eléctrico. El sistema eléctrico de un avión es fundamental para alimentar todos los sistemas eléctricos, como luces, instrumentos y sistemas de entretenimiento a bordo. Sistemas de indicación y grabación. Estos sistemas registran datos cruciales durante el vuelo, como la velocidad, altitud y dirección en la que va un avión durante todas las etapas del vuelo. Sistema de piloto automático. El piloto automático permite a los pilotos mantener el rumbo y la altitud sin necesidad de intervenir constantemente. Para hacer todo esto más interesante, compartiré algunos ejemplos de cómo estos sistemas han sido clave en momentos históricos de la aviación. En 1986, el avión Voyager completó la primera vuelta al mundo sin paradas ni reabastecimiento de combustible.
Este hito fue posible gracias a los avances en eficiencia de los motores y sistemas de gestión de combustible, que permitieron al avión realizar un vuelo continuo de más de 40.000 kilómetros. A lo largo de la historia, los vuelos transoceánicos han sido un desafío para los aviadores. En 1927, Charles Lindbergh completó el primer vuelo solitario sin escalas sobre el Océano Atlántico, utilizando sistemas de navegación rudimentarios y su habilidad como piloto para guiarse a través de las difíciles condiciones meteorológicas. Los sistemas de comunicación y navegación han sido fundamentales en operaciones de rescate en áreas remotas. En 2019, un avión de la Fuerza Aérea de Chile realizó un rescate en la Antártida, utilizando sistemas de navegación avanzados para llegar a una base científica en condiciones climáticas extremas. En 2009, el vuelo 1549 de US Airways aterrizó de emergencia en el río Hudson después de perder ambos motores debido a un impacto con aves. La pericia del piloto, junto con los sistemas de control de vuelo y la gestión de emergencias, permitieron un aterrizaje seguro y la evacuación de todos los pasajeros y la tripulación. Estos ejemplos demuestran cómo los sistemas de un avión han sido clave en momentos críticos de la historia de la aviación, mostrando la importancia de su desarrollo y funcionamiento adecuado para la seguridad y eficiencia de los vuelos. Para evitar problemas en el futuro, es crucial que los fabricantes de aviones sigan innovando en el diseño de sistemas más seguros y eficientes. También es importante que los pilotos y el personal de mantenimiento reciban la formación adecuada para utilizar y mantener estos sistemas de manera adecuada. Como espectador, puedes contribuir a la seguridad de la aviación informándote sobre los sistemas de las aeronaves y apoyando la innovación en este campo. Si te ha interesado este video, te animo a investigar más sobre el fascinante mundo de la aviación y compartir esta información con tus amigos y familiares. En resumen, los sistemas de un avión son increíblemente complejos y están diseñados para hacer que el vuelo sea lo más seguro y eficiente posible. A lo largo de la historia, estos sistemas han evolucionado para adaptarse a las demandas de la aviación moderna y seguirán evolucionando en el futuro para hacer que volar sea aún más seguro y accesible para todos. Espero que este video te haya dado una idea de la increíble tecnología que se esconde detrás de cada vuelo que haces y te haya inspirado a aprender más sobre el mundo de la aviación. Si te gustó este video, no olvides dar like y suscribirte para ver más videos relacionados a las sorprendentes máquinas que tanto nos gustan, los aviones. Nos vemos en un próximo video.